retomo, ¿sí? Bueno, como vimos la clase pasada, estuvimos hablando del rendimiento, de cuál era la relación entre el índice de cosecha y el rendimiento, cuáles eran los componentes de rendimiento, vimos a grandes rasgos los componentes de rendimiento en cereales, y dijimos que en trigo, si se escucha el taladro de fondo, están haciendo arreglos acá, disculpen, ¿sí? En trigo, para poder o sea, para poder saber exactamente, ¿sí?, cuánto es lo que estoy rindiendo o aproximar el rendimiento, porque muchas veces nosotros vamos a tener, y qué es lo que vamos a ver hoy día, nosotros no vamos a tener exactamente el rendimiento, sino que vamos a tener un aproximado, ¿sí? Tengo que considerar estos tres factores, ¿sí? En el caso de esto, cuántas espigas hay por metro cuadrado, cuántos granos de trigo van a haber por espiga, y el peso de una muestra, ¿sí? Obviamente que no tomo el peso de todos los granos, sino que solamente tomo el peso de 1000 granos. ¿Se escucha mucho el taladro de fondo, chiquillo? ¿Chiquilla? ¿Se escucha mucho? No, está bien. ¿Está bien? Ya. Ya, bacán, súper. Estaba medio asustado. En el caso del maíz son muchos más factores, porque en el maíz nos importan varias cosas, ¿sí? No estoy simplemente produciendo un grano, sino que además estoy produciendo una mazorca, ¿sí? Un choclo, digamos. Y en ese caso nos van a interesar también las plantas por hectárea, cuántas mazorcas hay por planta, la fila de granos por mazorca, el número de granos por fila, ¿sí? También el peso de 1000 granos, de 1000 granos. En ese sentido, porque en el fondo la estructura reproductiva, o la estructura, entre comillas, el fruto del maíz es más complejo también. En leguminosas, esto es repaso, ¿eh? En leguminosas sí, no, por lo que vamos a estar buscando también es cuántas vainas de estas hay por metro cuadrado, cuántas semillas hay por vaina, y el peso en este caso de 100 semillas, ¿sí? Eh, por último, en pseudocereales pusimos el ejemplo de la quinoa, obviamente que todos estos que estamos viendo son ejemplos, ¿sí? Cuántas plantas por hectárea, cuántos granos por metro cuadrado y el peso de 1000 granos. En el caso de la quinoa, por ejemplo, o el amaranto, como son estas inflorescencias, ¿sí?, como la que se ve en la imagen, ¿sí?, es imposible contar el número de inflorescencias o el número de flores porque no tiene sentido, simplemente nos vamos inmediatamente a lo que nos interesa cosechar, que es el número de granos, ¿sí? Lo que quiero proponer un poco hoy día para la clase es cómo esto, porque creo que algún compañero de ustedes lo mencionó en la clase pasada, ¿sí? Eh, em, la idea era entender también cómo nosotros efectivamente hacíamos el cálculo de esto, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios de cálculo, no son muy complejos, pero en el fondo lo que quiero que dejar en esta clase claro en esta clase, ¿sí?, es qué paso yo tengo que llevar realmente para calcular efectivamente el rendimiento. Lo vuelvo a repetir, lo que nosotros calculamos no necesariamente es el rendimiento final, ¿sí? Lo que nosotros muchas veces es una estimación del rendimiento. ¿Por qué se hace una estimación? ¿Por qué no es realmente lo que estoy produciendo? Porque nosotros vamos a trabajar por promedios, ¿sí? La idea siempre es trabajar con un muestreo de todo lo que tengo en el terreno. Además de eso, nosotros, y que es lo que vamos a ver más adelante, vamos a considerar siempre algunas pérdidas, ¿sí? Ya sea porque la máquina sembradora no estaba bien calibrada, ya sea porque a lo mejor en algún momento hubo algún tipo de problema climático y la producción en ciertos lugares no fue la que esperaba, porque a lo mejor puede que se hayan perdido granos por alguna plaga, porque a lo mejor eh, durante la cosecha también hubo pérdida, sí, de grano, a lo mejor durante la cosecha se quebraron algunos granos. Entonces generalmente cuando uno considera estos rendimientos, ¿sí?, estos cálculos de rendimiento, ¿sí?, son cálculos estimados o aproximados, pero además, como digo, lo que vamos a ver en el segundo ejercicio que vamos a hacer hoy, uno considera también las pérdidas, ¿sí? Uno considera un margen de pérdida. Generalmente, ¿sí?, sobre todo en cereales, como yo lo que produzco es mucha cantidad, ¿sí?, especialmente en cereales, no tanto en legumbres ni en quinoa, pero especialmente en cereales, como las cantidades son tan grandes que yo de repente tenga márgenes de pérdida de un 15 o un 10%, que por ejemplo para frutales es muy alto, en cereales quizás ese margen de pérdida de rendimiento de un 15 o un 10% no es tan alto, ¿sí? Más que nada por los volúmenes producidos, ¿sí? Obviamente que uno, en el caso de los cereales, ¿sí?, incluso en el caso de las leguminosas,
no es que sobreproduce, no es que uno sobreproduce, pero en el fondo lo que uno hace es que siembra por tanta cantidad, ustedes no sé si alguna vez han visto un campo de cereales, pero son tantas líneas las que se producen, tantas semillas las que se produce por hectárea que al final que yo pierda a lo mejor en una hectárea 100 kilos o 200 kilos para la cantidad de toneladas que voy a estar produciendo no es tanto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Esto, como digo, vamos a hacer una especie de ejercicio, más que los cálculos en sí, lo que me interesa es que entiendan cuál es el proceso que se hace. Vamos a hacer los cálculos igual, pero lo que quiero es que vean el proceso cuando yo ya llegó el momento de cosecha, yo ya tengo claro en qué momento voy a cosechar y qué es lo que se hace para estimar cuánto produjo, cuánto fue mi producción. Entonces, por el primer caso, esto es un cultivo de maíz, ¿sí? Que dice que tiene una distancia entre la hilera, esa es la DEH, ¿sí? Si quieren lo copian, ¿sí? Si quieren le toman una foto, de más o menos 0,75 metros. Está 75 centímetros entre hilera y hilera. Y si bien a veces la hilera puede ser más largo, yo considero 13,3 metros de largo, ¿sí? Porque no es que mide, sino que se midieron 13,3 metros de largo, donde cada hilera, voy a poner aquí, voy a corregir esto por un problema de la redacción, disculpen, donde en cada hilera considero 13,3 metros de largo, ¿sí? Disculpen que ponga, que haya corregido eso, ¿sí? ¿Por qué considero 13,3 metros de largo? Porque yo, lo conversamos en algún momento, yo tengo que hacer un muestreo. No puedo, de repente, las hileras de maíz en algunos lugares, no necesariamente aquí en Chile, pero en algunos lugares la hilera de maíz a veces son 100 metros. No me voy a poner a contar los 100 metros de largo, ¿sí? Sino lo que yo hago es, por ejemplo, si yo estoy viendo, ¿sí? Que mis filas son muy largas, no me voy a poner a contar los 100 metros, sino que considero que lo que yo produzco, lo que yo voy a tener, ¿sí? Voy a hacer un dibujo, a veces me sale más fácil las cosas hacer un dibujo, ¿sí? Voy a poner aquí, porque quiero que entiendan eso un poco, ¿sí? Voy a agrandar el borde, ¿sí? Si todo esto fuera mi producción, ¿sí? Si todo esto fuera mi producción, si todo este es mi campo de producción de maíz, ¿sí? Un poquito, voy a agrandar acá, disculpen ahí, que para explicar lo que quiero explicar. No, disculpen que no quiero explicar eso bien. Imagínense que cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas líneas que estoy aquí trazando, ¿sí? Fuera una hilera de maíz, ¿sí? Cada una de esas. Entonces, imagínense que mi campo, ¿sí? Cada una de estas es una hilera de maíz, ¿sí? El maíz no se siembra con distancia sobre hilera, se siembra semilla, semilla pegada una tras la otra, ¿sí? Entonces, imagínense que cada una de esas fuera una hilera de maíz, ¿sí? Cada una de esas que estoy dibujando es una hilera de maíz. Y como les decía, este maíz, ¿sí? Este está producido, voy a llenarlo todo para que quede claro. Dijimos que la distancia entre cada uno de estos, ¿sí? La distancia entre cada una de esas, uy, es de 0,75 metros, ¿sí? La distancia entre cada una de esas hileras es de 0,75 metros, ¿no? Ahí. Esa es la distancia entre cada una de esas hileras. 0,75 metros, o sea, 75 centímetros. Pero resulta que el largo de esta cuestión, el largo de este campo que estoy produciendo, el largo de todo esto, imagínense que esto tuviera, por decir una cuestión, 100 metros de largo. Y yo, como dice ahí, tengo que mostrar dos hileras, imagínense, dos hileras, y contando el número de mazorcas que existen en cada hilera. O sea, imagínense que yo tuviera que hacer eso con los 100 metros. Estaría contando dos hileras, o sea, estaría contando una barbaridad de mazorcas por hilera. Y que lo conversamos la semana pasada, yo no trabajo así, ¿sí? Yo no puedo trabajar contando todas las hileras que hay, o no sé si tengo 500 hileras, cuento dos y no las voy a contar los 100 metros lineales. No, yo necesito contar al menos, ¿sí? Al menos, como nosotros estamos haciendo un muestreo, ¿sí? Al menos lo que yo necesito contar son 10 metros cuadrados. Entonces, uno lo que hace, ¿sí? Eso voy a poner acá, ¿sí? Un poco para que entiendan, ¿sí?
uno lo que hace es que cuenta, no sé, 12 hileras, pero en vez de contar los 100 metros de largo, en este caso, ¿sí? Yo fijo una medida, y en este caso a lo mejor yo fijo como medida 13,3 metros, 15 metros, 10 metros, no sé. Uno ve cuánto cuenta. La idea es que al menos, ¿sí? Al multiplicar estos dos números, uno le dé un número aproximado a 10 metros cuadrados. ¿Cómo se hace eso? Si yo quiero, por ejemplo, tener cuenta y tengo una distancia entre hileras que es distinta, si yo quiero calcularlo, ¿sí? Quiero, por ejemplo, imagínense que yo tuviera, no sé, en vez de 0,75, o sea, de 0,75 metros, mi distancia entre hileras fueran, por decir un ejemplo, aquí lo que tengo en el ejemplo, 0,55 metros, ¿sí? Si esa fuera mi distancia entre hileras, si fuera 0,55 metros, ¿sí? Y yo quiero contar 10 metros, ¿sí? Yo quiero contar 10 metros, lo que uno hace, ¿sí? Para contar 10 metros, uno dice 1 dividido en 0,5, ¿sí? Uno hace ese cálculo para saber cuánto es el largo que tengo que contar, para no contar, ¿sí? 1 dividido en 0,5 y me sale, bueno, yo tengo 1 dividido en 0,55, 1 dividido en 0,55, ¿sí? Lo estoy haciendo con la calculadora. Y me dice, y ese número después, ¿sí? Se multiplica el número que me va a dar ahí, 1 dividido en 0,50. Me va a dar que yo tengo que medir, me multiplico por 100 ese resultado, o sea, divido eso, lo divido. Si yo tuviera otra distancia entre hileras, ¿sí? Ese resultado lo voy a dividir o sea, lo voy a multiplicar, perdón, por 100. Entonces, perdón, por 10, disculpen, que estoy como muy en la mañana, ¿sí? Entonces me va a dar 18, 18,1, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿sí? Si yo en vez de tener 0,75 metros de distancia entre hileras, tuviera 0,55 metros, y yo ya sé que quiero medir 10 metros cuadrados, lo que yo hago es divido 1, lo divido en 0,55, lo multiplico por 10, y me sale 18,1. Entonces, el cuadrado que ahora voy a medir es un cuadrado que me va a medir, ¿sí? Que me va a medir 0,55 metros por este número acá, por este 18,1, ¿sí? Por ese 18,1. Voy a contar dos hileras, pero ahora las dos hileras van a estar, voy a contar el largo de hilera que voy a contar son 18,1 metros, no voy a contar los 100 metros, ¿sí? Cambia el cuadrado que yo cuento, ¿sí? Porque la distancia entre hileras es menor, entonces tengo que contar más largo, ¿sí? El más largo, lo que yo siempre voy a contar 10 metros cuadrados, si yo multiplico 18,1 por 0,55, me va a dar 10 metros cuadrados. Si multiplico 13,3 por 0,75, me va a dar 10 metros cuadrados. Yo siempre cuento 10 metros cuadrados. Se puede hacer también, ¿sí? Con una wincha de medir y simplemente yo digo, ya voy a cultivar 10 metros cuadrados, cuento 10 metros a lo largo, 10 metros por abajo, 10 metros cuadrados. Se puede hacer lo que ustedes quieran, pero el punto es que siempre el cuadrado, ¿sí? Este cuadrado que estoy marcando aquí en rojo, tiene que medir 10 metros cuadrados, ¿sí? Siempre, ¿sí? En este caso se consideró la distancia entre hileras para poder contar cerraditas las hileras, pero también puedo tomar una wincha y medir 10 metros cuadrados. Hago un cuadrado de 10 por 10, ¿sí? Se puede hacer un cuadrado de 10 por 10 y cuento todas las hileras que están entre medio, ¿sí? En ese cuadrado de 10 por 10, ¿sí? Se toma un muestreo, lo vuelvo a repetir. No cuento toda la hilera hasta el final, no cuento todas las mazorcas hasta el final. Hago un cuadrado imaginario de 10 por 10, o hago un cuadrado de 10 metros cuadrados, ¿sí? Ahí ustedes ven lo que les salga más fácil, ¿sí? Pero la idea siempre, ¿sí? Es, vuelvo a repetirlo, tomar un muestreo. Obviamente que el muestreo no se toma tampoco desde la esquina, ¿sí? O desde los bordes nunca son representativos, ¿sí? Uno cuando hace esto, ¿sí? Uno, por ejemplo, se mete aquí en la mitad del campo, ¿sí? Se mete en la mitad del campo. ¿Por qué? Porque lo que está en los bordes, ¿sí? Esa producción que está en los bordes, siempre la producción en los bordes, no sé si esto lo saben, esto pasa en cualquier cultivo, la producción que está aquí en los bordes, nunca es muy fiel de la realidad, ¿sí? Porque los bordes están expuestos a inundaciones, los bordes están siempre más expuestos a robo, los bordes siempre están más expuestos a plagas, a enfermedades, los bordes siempre están más expuestos, por ejemplo, a, ¿cómo se llama?, aplicación de herbicida, entonces los bordes no los cuento. Yo tendría que moverme a contar
En este caso, 2 hileras que están aquí en mitad del campo, ¿sí? Nunca en los bordes, ¿sí? Y en ese mini parcelita, entonces lo que estoy haciendo aquí es como una mini parcela, ¿sí? Una mini parcela. En esa mini parcela yo voy a contar 2 hileras seleccionadas al azar, ¿sí? En esa mini parcela que está ahí roja, lo que se hizo acá, se contaron 2 hileras seleccionadas al azar. Y lo que dice aquí el caballero, lo que dice aquí el ejemplo, se contaron cuántas mazorcas habían en toda la hilera, ¿sí? No por planta, sino por toda la hilera, ¿sí? Y se contaron. Entonces, en la primera hilera me dijeron que habían 87 mazorcas. Segunda hilera, 84 mazorcas. Y así. Se contó cada una de la hilera y fue contando cuántas mazorcas, cuántos choclos había en el total de la hilera, ¿sí? Se van contando. Si se dan cuenta, es súper variable el número. Hay mazorca aquí que produce 80, o sea, perdón, hay hileras donde tengo una producción de 87 mazorcas, hay otra hilera donde tengo una producción de 80 mazorcas, ¿sí? Y yo lo dije, yo no trabajo con los números reales, yo trabajo en base siempre a los promedios. Entonces aquí, cuando yo termino de hacer el conteo de cuántas mazorcas, cuántos choclos habían por hilera, lo que uno hace en este caso es que busca el promedio, ¿sí? Busca el promedio. Entonces, y lo vamos a poner el promedio de esto, ¿sí? Promedio, ¿sí? El promedio, ¿sí? De esto, yo lo tengo calculado, por eso lo sé. Si quieren, ustedes lo calculan. Los promedios se calculan sumando todas las notas y las dividiendo por el total de casos, ¿sí? Sumando todo. Ustedes ya saben cómo calcular el promedio. Se suma todo, se divide en 12. Y el promedio acá me da 83. ¿Sí? Si lo tengo calculado, ¿no? Por eso lo sé. Entonces, el promedio, ¿sí? Me dio 83. O sea que en mi campo, en este muestreo que yo hice, ¿sí? En este muestreo que yo hice, ¿sí? Ahí está en este muestreo, ¿sí? Que yo hice, me da que tengo como promedio, ¿sí? Como promedio, 83, esto de aquí, lo que dice acá arriba, 83 mazorcas por hilera, ¿sí? En promedio, ¿sí? En mi campo hay 83 mazorcas por hilera, 83 choclos por hilera, ¿sí? En promedio, ¿sí? En promedio. Profe, Dime. ¿y el dato ese de los 100 metros que usted puso, hay que suponerlo o siempre son 100 metros? No, es un supuesto, es un Ah, supuesto, ¿sí? Es un supuesto. Entonces, por eso uno siempre trabaja con supuestos en estas cosas, ¿sí? Nunca trabaja con la realidad. Entonces, ¿sí? Yo ya sé que tengo ahí, lo que dice ahí, tengo un número de mazorcas, ¿sí? Más o menos aproximado, ¿sí? De 83 mazorcas por hilera, ¿sí? 83 choclos por hilera. No, ese 100 metros es un aproximado, a veces la línea puede ser más larga o más corta, pero uno por eso simplemente no ve todo al final de la línea, uno tiene que identificar, uno siempre hace un muestreo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos, no sé si vamos bien, pero eso es lo primero que se hace, ¿sí? Contar cuántas mazorcas hay por hilera, ¿sí? Después de eso, ¿sí? Después de eso, ¿sí? Cuando yo conté que tengo 83 mazorcas, ¿sí? Por hilera, ¿sí? Yo después digo, estas 83 mazorcas, ¿en cuántos metros cuadrados estaban, chiquillos? Yo les dije. Este promedio, ¿en cuántos metros cuadrados le dije? 10. 10 En 10 metros. metros cuadrados. Muy bien. Bien, 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 bien. Entonces, voy a borrar este mono. ¿Sí? Voy a llevar este gráfico para allá, este mono para acá. ¿Sí? Entonces dije, estas 83 mazorcas promedio, mazorcas por hilera, promedio, esto es un promedio, se encontraban en, lo que ustedes dijeron, 10 metros cuadrados. ¿Sí? 83 mazorcas por hilera en 10 metros cuadrados. Y ahora, yo lo conversamos la otra vez, yo tengo que ver efectivamente cuánto, acuérdense que el rendimiento, si todos los rendimientos, siempre, 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 no sé, me sirve de llevarlo a 10 metros cuadrados, ¿a cuánto tengo que llevar el rendimiento?
¿Cuál es la unidad de medida del rendimiento, chiquillo? ¿O en qué superficie lo estoy viendo yo el rendimiento? ¿El rendimiento real? Por kilogramos por hectárea. Por hectárea. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados hay en una hectárea, chiquillo? 10 metros. No, en una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados hay? 1000 metros cuadrados. Ah, 1000 metros. No, 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros Chac. cuadrados. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cuántas mazorcas ahora habrá en una hectárea? Y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Se hace una multiplicación cruzada que aquí es, ¿sí? Bastante simple. ¿Sí? También esto, en vez de hacerlo ahí, entonces me dice que yo tengo el total de mazorcas que tengo, ¿sí? En promedio por una hectárea, ¿sí? Me dice que yo tengo, voy a calcular aquí con mi calculadora. Se multiplica cruzado eso, ¿sí? Se multiplica 83 83 por 10.000. por 10.000. 10.000, ¿sí? Dividido en 10. En 10. ¿Sí? 83 por 10.000 dividido en 10. Se multiplica. Voy a multiplicar yo. Dividido en 10. Y me sale que tengo 83.000, el X me dice ahí que tengo 83.000, ¿sí? Mazorcas, obviamente con un promedio, sí, 83.000 mazorcas, 83.000 choclos por hectárea. Por hectárea, ¿sí? Eso es lo que me sale. Lo vuelvo a decir, este de arriba se hizo en 10 metros cuadrados, ¿sí? Y ahora yo tengo que saber cuánto tengo por hectárea. Siempre yo tengo que llevar todos los datos a cuánto tengo por hectárea, ¿sí? Entonces me sale que tengo 83.000 mazorcas por hectárea, ¿sí? Una barbaridad inmensa de choclo, ¿sí? Por hectárea. En promedio, lo vuelvo a decir, esto es un promedio. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, pero aquí yo estoy trabajando siempre cuando veo el rendimiento, yo tengo que ver los promedios, ¿sí? Entonces, ese dato lo vamos a dejar ahí. Yo hasta el momento tengo 83.000 mazorcas por hectárea, ¿sí? Voy a guardar este dato, ¿sí? Porque acuérdense que voy a volver acá atrás, este es, en el fondo, si se dan cuenta, ese dato. O sea, me falta todavía contar el otro montón de datos. Tengo recién ese dato, ¿sí? Ese dato que está ahí. Vamos a seguir, ¿sí? Tengo 83.000 mazorcas por hectárea. Ahora, dice la parte 2 de este caso, dice lo siguiente. Del total de mazorca que se contaron acá, ¿sí? Del total de mazorcas, de todo de las 83 mazorcas promedio, yo a su vez vuelvo a tomar una submuestra, ¿sí? No voy a contar 83 mazorcas, sino que tomo una muestra, se tomaron como muestra 10. Saqué 10 mazorcas, 10 choclos al azar, ¿sí? Los saqué, los voy a sacar 10 y voy a ver en promedio, ¿sí? ¿Cuántas filas hay por mazorca y cuántos granos hay por fila? ¿Sí? Para recordar esto, ¿sí? Voy a poner aquí lo que se cuenta, ¿sí? Una imagen de lo que se cuenta. Espera un cachito, voy a poner ahí. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Entonces se tomó, se hizo un experimento, ¿sí? Y se contaron cuántos granos habían por fila y cuántos granos por fila y cuántas filas habían por choclo, ¿sí? Estos son otros datos, ¿sí? Este es otro ejemplo, pero un poco para que lo vean, ¿sí? Entonces, en un choclo me salieron que habían 36 granos por fila y en el otro me salieron que habían 20 filas. Ya sí, voy contando de todas las mazorcas, tengo que ir contando, ¿sí? Importante acá, no se cuentan, nunca se cuentan los granos que están chupados, los granos que están podridos. Estos son los que no se cuentan.
los granos que me faltan, si es como, si esto le falta un grano, no se cuenta ese, ¿sí? Solamente se cuentan los granos que están enteros y listos. Todo grano que esté malo, chupado, picado, podrido, no se cuenta, ¿sí? Si en un choclo faltara una fila entera, no se cuenta solamente lo que hay, lo que está bueno para cosechar. El resto no se cuenta, ¿sí? Eso es súper importante, porque si no, estoy contando las pérdidas, pues yo no quiero contar las pérdidas, ¿sí? Si no, entonces tengo que simplemente contar todos los granos que estén buenos y todas las filas que estén, ¿sí? Que aparezca entera la fila, ¿sí? Lo que voy con eso es que si yo, no sé, pues acá se perdió una fila entera, esa fila no la voy a contar, ¿ya? Entonces cuento. Y nuevamente se trabaja con promedio, ¿sí? En este caso, en el de este ejercicio, esto como te digo, lo de la derecha, voy a poner aquí, ¿sí? Voy a borrar eso, ¿sí? Se contaron. Voy a borrar esto, para que no confundirlo, ¿sí? Para no confundirlo más. Vamos a contar eso. Pero se contaron ahí los granos por fila y el número de filas, ¿sí? Vamos a tapar eso. Y se contaron para este ejercicio. ¿Cuántas filas habían en promedio por mazorca? Me dijo que había un promedio de 16 filas. Y ahora me dice cuántos granos había por fila. Me salió un promedio que habían 38 granos por fila. ¿Ya? Se calculan, se cuentan, se toma una muestra y se cuenta. Y se va anotando, todo esto hay que irlo anotando. Si en un cuaderno lo van anotando. ¿Sí? Entonces, nuevamente estos son los promedios. El promedio en 10 mazorcas, ¿sí? Promedio, ¿sí? Promedio. Me dieron que habían 16 filas en promedio, ¿sí? Y 38 granos por fila en promedio, ¿sí? Promedio. ¿Sí? Y ahora yo tengo que calcular cuántos granos hay por mazorca, ¿sí? El número de granos total que hay por mazorca. Y eso, para calcular el número de granos que hay por mazorca, se multiplica 16, ¿sí? Se multiplican estos dos. 16 por 38. Se multiplica. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Voy a llevarme este para acá, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahora es calcular granos por mazorca. Mazorca. Para calcular eso se necesita multiplicar filas por mazorca, o sea, filas mazorca por granos por fila. Se multiplican eso. O sea, acá se multiplica, ¿sí? ¿Qué números se multiplicarán, chicos? ¿Qué números se 16 por 38. 16 por 38. 38. ¿Sí? 608. 608 gramos por mazorca. Lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? 608. ¿Sí? 608 granos por mazorca. ¿608 o 648? ¿Cuánto digo? 16 por 48. 608. 16 por 38. 16 por 38. ¿Lo voy a calcular yo? Va. Lo sumé. 38. 608 granos por mazorca. Entonces, ya estoy teniendo otro, ¿sí? Ya tengo otro factor de rendimiento. ¿Cuántos granos hay por mazorca? Y entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Ya puedo ir avanzando. Porque ahora, ¿se acuerdan que yo tengo que saber ahora? Tendría que saber cuántos granos hay por, ¿en dónde estamos calculando todo esto? ¿Cuántos granos tienen que haber por? 10 metros cuadrados. No, no 10 metros cuadrados. Una hectárea. Estamos hablando del... Mazorca. No, estos son granos por mazorca, pero ¿dónde? Esto, acuérdense, los rendimientos, ¿dónde se ve finalmente? Todo esto es una muestra. Yo tengo que saber cuánto estoy produciendo, ¿dónde? Todo el campo. ¿Sí? ¿Pero en qué cosa del campo, chicos? En la fila, profe. En la fila. Todo esto estamos bien, estos son por fila. Pero el rendimiento, si estamos hablando de rendimiento, ¿el rendimiento en qué unidad se mide?
Por hectárea. Kilogramos por hectárea. Por hectárea. Entonces yo ahora tengo que saber cuántos granos hay en dónde. En la una hectárea. En la hectárea, súper bien. ¿Cuántos granos hay en una hectárea? Entonces, me vuelvo a llevar este rato. ¿Sí? Estoy acá. Si yo sé que hay 83.000 mazorcas por hectárea y tengo 608 granos por mazorca, yo ahora tengo que calcular cuántos granos hay por hectárea. ¿Sí? Por hectárea. Entonces ahora yo calculo granos por mazorca por mazorcas por hectárea. ¿Sí? Se calculan eso. Se multiplican. Voy a bajar un poquito eso para que quede claro. Entonces multiplico nomás así. 83.000 por 608. Y eso me va a dar, voy a calcularlo, 50.464.000. exacto, una barbaridad. 50.464.000 granos por hectárea. Eso es una barbaridad, ¿sí? Para que se hagan la cuenta de cuánto, porque uno no puede contar todo lo que se produce en hectárea. Imagínense que yo, ya chiquillos me van a contar todos los granos que hay en hectárea. No se puede, ¿sí? Se dan cuenta que no se puede, o me cuenten todas las mazorcas que hay en hectárea, se dan cuenta que estarían todo un día contando mazorcas, ¿sí? No se puede. Por eso uno trabaja siempre con 10 metros cuadrados y de 10 metros cuadrados uno después va a lo grande, ¿sí? Siempre trabaja con muestras porque no puedo contar 50 millones de granos, no, estaríamos, no sé, toda la carrera contando granos, ¿sí? Entonces estamos ahí. Entonces ahora tengo sobre 50 millones de granos por hectárea, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? De estas muestras que yo tomé anteriormente, ¿sí? De estas muestras que yo tomé, saqué 1.000 granos, se cuentan, aquí se van a encontrar 1.000 granos, ¿sí? Se toman 1.000 granos y se les toma el peso, ¿sí? Tomo 1.000 granos, ¿sí? Y les tomo el peso. Ahora me da que tengo un peso de 320 gramos, o sea, de 320 gramos, ¿sí? 1.000 granos me están pesando 320 gramos, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, otra vez, otro muestreo, siempre son muestreos, no es la realidad. Se cuentan 1.000 granos. Hay máquinas que permiten conteo de granos, ¿sí? Los tomé, los pesé y me dice que 1.000 granos, el peso de 1.000 granos, es de 320 gramos. 320 gramos, ¿sí? Gramos y gramos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto del peso, sí? En general, y aquí este es un cuadrito, ¿sí? Que habla un poco de eso. Si el peso de 1.000 granos, ¿sí? Está entre 317 y 339 gramos, ¿sí? Gramos con M, ¿sí? Eso es peso, ¿sí? Quiere decir que mis granos están en buenas condiciones, que eso es un grano suficientemente grande, que es un grano, ¿sí? Bonito, que es un grano entero. Si estos 1.000 granos pesan muy poco, pesan entre 269 a 241 gramos, ¿sí? Quiere decir que son a lo mejor granos chupados, granos molidos, a lo mejor que me quedó chico, ¿sí? Ustedes han visto que de repente uno, a veces incluso el maíz de cabrita, salen unos maíces chiquititos, chiquititos, ¿sí? Entonces yo no quiero eso. Por eso es importante tomar el peso de 1.000 granos, lo voy a marcar ahí, el granos y el grano, ¿sí? Para que entiendan que son dos cosas distintas, ¿sí? Porque inmediatamente esto ya me va a decir si mi producción fue buena, mala o más o menos, ¿sí? O más o menos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Y ahora, si se dan cuenta, ¿sí? Yo ahora puedo saber
¿sí? ¿Cuántos gramos, ¿sí? Produzco por hectárea? ¿Se dan cuenta? Ahora yo puedo saber cuántos gramos, ¿sí? Produzco por hectárea. Entonces yo ahora quiero ver gramos por hectárea. Y para sacar cuántos gramos por hectárea, yo multiplico granos por hectárea. No, estén bien atentos a lo que dice granos y gramos, ¿sí? Por el peso de 1000 granos. Por gramos por hectárea por el peso de 1000 granos. ¿Sí? Se multiplica, ¿no? O sea, en este caso yo voy a multiplicar 50.464.000 por 320. Se multiplica así. Y eso me va a dar otro número gigante. Me va a dar un número gigante. ¿Sí? Voy a anotar ese número gigante, ¿ya? Voy a anotar eso. ¿Sí? Voy a anotar el número. A ver si me dejan copiarlo el número. Parece que a ver. Voy a copiar el número. Espérame un poquito porque es un número muy grande y no sé cómo se dice ese número ni siquiera. 1, 6, 1, 4, 8, 4, 8, 0, 0, 0, 0 gramos. Voy a poner los números. Ese número de gramos. Pregunta, ¿cómo se mide el rendimiento? ¿Cómo se mide el rendimiento, chiquillos? Hectárea. Kilogramos por hectárea. Kilogramos por hectárea. Estos son gramos por hectárea. Y ahora yo tengo que pasarlo a kilo. Para pasarlo a kilo, se divide gramos por hectárea. ¿Sí? Dividido en 1000. ¿Sí? Ese número gigante se divide en 1000. Déjenme revisar. Sí. No, se divide en... Espera un segundo, parece que me equivoqué. No, a ver, déjeme calcular un poco. Que no tengo la calculadora, espérame un poquito. Déjeme ver si lo hice bien. 53.784. Déjenme recalcularlo, ¿eh? No, no es dividido en 1000, perdón, tío, no es dividido en 10.000. Discúlpenme. Es dividido en, disculpen, no es dividido en 1000, es dividido en, disculpen un poco, espérame un poquito, hice mal el número, metí mal el número. 148, 80, 0, 0, 0, dividido en 10. ¿Qué hice? Dividido. ¿Qué hice mal? Esperen un poquito, chiquillos, ¿eh? Hice algo mal, que no sé qué. Pero disculpen. Ah, ya sé lo que pasó. Ya. Lo que se hace, perdón, chiquillos, ¿eh? Disculpen, ¿eh?
lo que se hace es que, ya, ahí está, ya sé lo que pasa. Esto es, disculpen, ¿ah? Lo vuelvo a repetir, disculpen. Esto de acá era 1000, ¿sí? Esto es 1000 gramos, ahí está. Disculpen, ya sé lo que pasó. Disculpen, nuevamente les pido disculpen, ¿sí? Que me confundí con un número. Ya, disculpen. Esos 320 gramos, ¿sí? Era el peso de 1000 gramos, ¿sí? Disculpen, ya sé lo que pasó. Por el peso de 1000 gramos, ¿sí? Disculpen, ¿ah? Este número... No va. Disculpen. Que me ya sé qué No pasó. se preocupe. Sí, disculpen. No fue con mala intención. Ya. Ese número está bien, el 50 millones, ¿sí? 50 millones está bien. ¿Listo? Este peso, disculpen chiquillos, ¿sí? Plancha. Ya. Ese peso, disculpen, ¿sí? Ese peso es de 1000 granos, ¿sí? De 1000 granos. Y ahora, ¿sí? Estos granos por hectárea, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, estos son los granos por hectárea, pero esto yo no lo puedo llevar, yo tengo que decir, sí, disculpen, no, sí. Disculpen, voy a poner todo blanco. Perdón. Ahora sí, ya sé lo que pasó. Entonces ahora yo digo, perdón acá, vuelvo a tener que volver atrás, disculpen chiquillos, de verdad, qué plan. ¿Sí? Si 1000 granos, ¿sí? Si 1000 granos pesan 320 gramos, ahí sí, ahí se hacía la reproducción. ¿Cuánto me van a pesar? Eso, ahí sí. Ahí está. Eso era lo que faltaba, por eso el número me queda tan grande. ¿Sí? Si 1000 granos, porque es lo que el peso de 1000 granos, ¿sí? Ahí está. Pesa 320 gramos, entonces ahora yo digo cuánto me pesan esta cantidad de granos. ¿Sí? Eso es lo que había que hacer primero. Disculpen, ¿eh? Que apreté mal el número, ¿sí? Eso es lo que había que hacer. Entonces, ese es el primer cálculo que se hace. ¿Cuánto pesan esos? Si yo digo que 1000 granos pesan 320 gramos, ¿cuánto pesan 50 millones de gramos? ¿Sí? 50, entonces se multiplica 50, 4, 6, 4, 0, 0, 0 por 320 dividido, y ahí sí, 1000. Y ahí se me sale un número más chico. Entonces, esto me pesa 1, 6, 1, 4, 8, 480 gramos. Ahí sí. Ahora sí. Ya, ahí está. Entonces, eso es el peso de esta millonada de granos por hectárea. Y ahora sí, ¿sí? Ahora sí. Entonces, eso me pesa gramos por hectárea. Y ahora necesito pasarlo a kilogramos por hectárea. Perdonen, chiquillos, ahí está. Me he equivocado en una cosa. ¿Sí? Entonces, para pasar a kilogramos por hectárea, es el gramos por hectárea, se dividen, ahora sí, y ahora da, perdonen, nunca más, lo divido en 1000. 148. Lo divido en 1000. ¿Cómo? 16.148 kilos. 16, ahí sí, gracias. 16.148, bien. Y ahí sí me da un número real, ¿sí? Kilos por hectárea. Ahí está. Perdón, chiquillos, de verdad que me contaría, disculpen, yo sé que esto me pasa siempre, disculpen. Perdón, ¿sí? Entonces, lo que estoy produciendo, vuelvo a repetir, ¿sí? Y ahí está, ese es mi rendimiento, este es mi rendimiento esperado, ¿sí? Mi rendimiento esperado, ¿sí? Es ese, ¿sí? Yo debería, si dice, y esto sí es real, ¿sí? Yo debería producir en mi campo mi rendimiento esperado, ¿sí? En parte este muestreo, yo debería, acuérdense que esto es un muestreo, ¿sí? No es 100% la realidad, pero uno al menos debería estar produciendo, ¿sí? 16.148 kilos por hectárea, ¿sí? En este caso, ¿sí? Del maíz, ese rendimiento,
¿sí? O digo, el esperado, ¿sí? Es lo que yo debería estar produciendo. ¿Cómo yo sé si este rendimiento esperado después se ajusta a la realidad o no? Porque después, cuando el maíz se procesa, yo después cada uno de estos meto saco, yo voy a sacar una cantidad de sacos, y digo, cada saco pesa 100 kilos, bla, 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 veo el número de sacos y voy a estar si estoy cerca o no del rendimiento esperado, ¿sí? Yo debería estar produciendo esto, ¿sí? Alrededor de este número. Si produzco un poco más, si produzco 16.000 kilos por hectárea, o si produzco 17.000 kilos por hectárea, voy a andar más o menos bien, porque acuérdense que esto se trabaja en promedio, ¿sí? Si yo produzco entre 16 y 17.000 kilos por hectárea, voy a andar súper bien. Si produzco menos de 16.000 kilos por hectárea, quiere decir que voy a estar más o menos mal, ¿sí? Lo ideal es que yo siempre esté produciendo lo más cercano posible a esta cifra, ¿sí? A esta cifra. Lo que le vuelvo a repetir, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Esto es un poco lento, ¿sí? Esto es un poco a veces un poco torpe. Pero si yo pudiera resumir los pasos, y eso es lo que quiero ponerles ahora, ¿sí? Eso es lo que quiero ponerle ahora, como el resumen de los pasos, ¿sí? Voy a poner eso aquí. Entonces, los pasos son los siguientes, ¿sí? Voy a ponerlo acá, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. ¿Cuáles serían los pasos? Para que les quede súper claro y tengan claro lo que tienen que hacer. Entonces, paso 1. Paso 1. Tomo una muestra de 10 metros cuadrados. Marco 10 metros cuadrados, ¿sí? Marco 10 metros cuadrados. Marco 10 metros cuadrados en mi campo. Paso 1, ¿sí? 10 metros cuadrados. Siempre trabajo en torno a 10 metros cuadrados. Después de eso, ¿qué fue lo que hicimos? Contamos número de mazorcas. Por hilera. Por hilera, bien. Mazorcas por hilera en 2 hileras seleccionadas al azar. En 2 hileras seleccionadas al azar en ese marco de 10 metros cuadrados, ¿sí? De esos 10 metros cuadrados, a eso es lo que voy, tiene que ser siempre todo en esos 10 metros cuadrados, ¿sí? Todo en esos 10 metros cuadrados, ¿sí? Luego, se hace un promedio, acuérdense que esto es un promedio. Promedio. ¿Sí? Promedio. ¿Sí? Paso 3, ¿sí? Tomo como muestra 10 mazorcas y cuento de esas mazorcas que están ahí, filas por mazorca y granos por mazorca. Y granos por mazorca. Y granos por mazorca. En base a eso, 4, calculo granos por mazorca por hectárea. Perdón. Calculo granos por mazorca. ¿Sí? Y así puedo ver granos por hectárea. ¿Sí? 5. Cuando coloca el slash dividiendo, ¿se refiere a multiplicando? Como slash No. significa dividir. Dividir. O sea, ¿cuántas filas hay por mazorca? ¿Cuántas filas hay por mazorca? ¿Y cuántos granos hay por mazorca? Se refiere a por en vez de dividir. Esa es la pregunta. Gracias. Claro. Lo que pasa es que la unidad de medida... Perdón, aquí era esto. Claro, granos por. En el fondo, no es que lo multiplique, pero tú sabes cuánto... Cuando yo te digo cuántos alumnos hay por sala, tú pones alumnos, no pones por sala, sino que pones alumnos en cada sala. Eso se refiere, cuántas filas hay en cada mazorca, cuántos granos hay en cada fila. Es un conteo, como la unidad de medida, ¿sí? Cuando tú dices kilómetros, cuando tú hablas de kilómetros por hora, tú no pones, tú has visto que uno marca, no dice, voy a ponerlo aquí, ¿eh? Uno no dice kilómetros
por hora en el auto, ¿sí? O en la moto, o en lo que sea, ¿sí? Uno dice kilómetros por hora, así sale. ¿Tú has visto que sale así? En el caso de la... Entonces calculo granos por mazorca y así puedo ver granos por hectárea, ¿sí? Después de eso, El peso de 1000 se granos. toma una muestra de 1000 gramos, bien, de 1000 granos, y granos, ¿sí? Y se toma su peso. ¿Sí? Ahí está. Después de eso, como esto siempre, acuérdense que todo esto son muestras, ¿sí? Yo siempre después tengo que llevarlo, se toma una muestra muy grande y se toma su peso. Y después de eso, en base a esto, en base a estos datos, obtengo kilogramos por hectárea de producción. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Eso se hace primero. ¿Sí? Esos son los pasos. ¿Sí? Como digo aquí, me enredé con los cálculos, le pido disculpas de nuevo, sí, les pido disculpas no por enredarme con los cálculos, de verdad. Fue una tontera, ¿sí? Estaba guiándome por aquí los apuntes que tengo yo y había metido, o sea, cuando estaba repasando los datos de los apuntes, ¿sí? Que lo tengo acá en una parte donde ustedes no los ven, me di cuenta que me había saltado un paso, ¿sí? Entonces decía, ¿por qué no me da? Y porque me había saltado un paso al momento de anotarlo, ¿sí? Entonces, estos son los pasos, chiquillos, ¿sí? Después pueden ir revisando paso con paso y pueden ir revisando los cálculos que se hicieron, ¿sí? Como digo, no va a haber prueba de esto, pero es un poco para que entiendan qué es lo que se hace, ¿sí? Si un día los mandan a estimar el rendimiento, ¿sí? Si se dedican a trabajar en cereales, ¿sí? Saben lo que tienen que hacer. Por último, anotan los datos nomás, ¿sí? Anotan los datos, ¿sí? Y después empiezan a hacer los cálculos. Pero lo importante es la toma de datos. ¿Cómo se hace la toma de datos de esto? Siempre se toma un marco de 10 metros cuadrados. Siempre se toma un promedio en una hilera, ¿sí? Seleccionada al azar, ¿sí? Cuento cuántas mazorcas hay. No se cuentan todas hasta el infinito, se cuenta un marco, ¿sí? Como dice ahí, hago un cuadrado, voy con una winch y mido un cuadrado de 10 metros cuadrados. Puede ser de 10 por 10, puede ser de 5 por 2, no sé. Ustedes ven de cuánto, pero tiene que ser un cuadrado, ¿sí? Ahí en el campo, ¿sí? Nuevamente, este marco de 10 metros cuadrados nunca se hacen los bordes, se tienen que meter adentro del maizal, ¿sí? Se meten adentro del maizal. De ahí, ¿sí? Se cuenta el número de mazorcas por hilera, promedio. Primera hilera, ¿cuántas mazorcas hay? Tantas. Segunda hilera, lo que se hizo acá, ¿cuántas mazorcas hay? Tantas. Se toman así. Se toma el promedio, ¿sí? Y ahí yo hago, si en 10 metros cuadrados el promedio era 83 mazorcas, ¿cuánto hay en 10.000 metros cuadrados? Este es el equivalente a una hectárea, ¿sí? Me dice el equivalente a una hectárea. Luego, recuérdense, ¿sí? De esas total de mazorcas, saco 10 al azar. Al azar, no voy a sacar las 10 de la misma planta, no voy a sacar 10 de una planta continua a la otra. Si tengo 12 hileras, tomo una un poquito más adelante, otra un poquito más atrás, tomo 10. Calculo el promedio de granos por mazorca, el promedio de filas por mazorca, el promedio de granos por fila. En base a eso saco granos por mazorca. Recordar esos granos por mazorca, ¿sí? Lo estoy sacando en 10 metros cuadrados, los puedo llevar a cuánto hay en una hectárea, y así, ¿sí? Siempre uno calcula de lo chiquitito, hace el cálculo chiquitito, cuánto había en lo chiquitito y después lo paso a hectárea, cuánto había en lo chiquitito y después lo paso a hectárea, ¿sí? Fíjense, se partió de lo chiquitito, se pasó a hectárea, ¿sí? Se partió de lo chiquitito, se pasó a hectárea, se pasó de lo chiquitito, se pasa a hectárea, y así, ¿sí? Siempre de lo chiquitito, si se dan cuenta después, a hectárea, de lo chiquitito a la hectárea, ¿sí? De lo chiquitito a la hectárea, ¿sí? Hasta que al final todos los datos en el fondo tienen que quedar como si fueran en hectárea. Entonces aquí yo puedo tener un rendimiento esperado. ¿Cuánto estoy produciendo? ¿Cuánto espero producir? En este caso, de este ejercicio, estoy produciendo alrededor, o en lo que espero producir, alrededor de 16.000 kilos por hectárea, ¿sí? Ese rendimiento, en teoría, en lo que hemos visto, debería estar relativamente bien, ¿sí? Relativamente bien. Para que se hagan una idea, en general, en promedio, vuelvo a repetir, en promedio en Chile, las producciones de maíz más o menos están entre los 15.000, ¿sí? Y los 18.000 kilos por hectárea, más o menos, ¿sí? Si produzco más de eso, súper, ¿sí?
Si produzco menos de 15.000, me preocupo. ¿Sí? Yo generalmente tengo que estar produciendo en Chile alrededor entre 15.000 y 18.000 kilos por hectárea. ¿Por qué en Chile es así? Esto es muy importante, porque en Chile, acuérdense que las plantas de maíz, ¿sí? Son plantas que prefieren los climas cálidos, ¿sí? Lo conversamos cuando hablamos de las plantas C4 y la C3. El maíz es una planta que prefiere los climas cálidos. En Chile no tenemos climas tan cálidos, ¿sí? Si nosotros estuviéramos produciendo esto a lo mejor en México, ¿sí? Donde los climas son más cálidos, estamos más cerca del trópico, en México estos rendimientos serían súper bajos. En México yo puedo producir hasta 22.000 kilos por hectárea, ¿sí? Fácilmente, porque el clima potencia la producción del maíz. En Chile, con rendimiento entre 15.000 y 18.000 kilos por hectárea, nos conformamos y está súper bien para el Chile, ¿sí? Está súper bien para el Chile, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Si algún día se les sale una pega en México y ven que allá están produciendo, hoy que me salió alto, es normal que se produzca sobre 20.000 kilos por hectárea, porque estamos en zonas tropicales con mucho más calor, con muchas más altas temperaturas, ¿sí? Sin tantos problemas de sequía como ha visto la zona central acá en el último tiempo, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo hablaba de esto del rendimiento esperado? ¿Sí? ¿Por qué yo hablaba aquí del rendimiento esperado? Porque muchas veces, cuando yo tomo este rendimiento esperado, ¿sí? Yo puedo decir, como productor, pero este es mi rendimiento esperado, pero yo sé que porque mi maquinaria no está bien calibrada, que porque tuve sequía entre medio de la producción, etcétera, etcétera, yo estoy seguro, uno lo define como productor, que yo tengo unas pérdidas cercanas al 10%, ¿sí? Cercanas al 10%. Entonces, lo que yo digo, este rendimiento esperado sería el 100%, ¿sí? En teoría, ¿sí? Sería el 100%. ¿Dónde está el porcentaje? Sí, el rendimiento esperado sería el 100%. Pero yo digo que lo vuelvo a repetir, que yo tengo pérdidas de un 10%, ¿sí? Que por problemas de maquinaria, que por problemas de fertilización, que por problemas de lo que sea, yo sé que mi rendimiento no va a ser un 100%. Que mi rendimiento, en realidad, ¿sí? Rendimiento real, entre comillas, le voy a poner, es el 90%. Es el 90%. Eso quiere decir, ¿sí? Que yo estoy asumiendo que hay pérdida, ¿sí? Esto se asumen que hay pérdida. Entonces el rendimiento real, ¿sí? Esto me digo sería lo esperado, si todo anda perfecto, si no me equivoqué en nada, uno sabe que no es así la vida en el campo, yo sé que tengo un 10% de pérdida, ¿sí? Se puede contar incluso acá arriba, ¿sí? ¿Cuánto se perdió? En esto, por ejemplo, en estos promedios de acá arriba yo puedo saber cuántas mazorcas, a lo mejor, oye, si de repente contando una de las hileras, ¿sí? Una de las hileras, me doy cuenta que a lo mejor, o una de las plantas, me doy cuenta que esa planta, o esa hilera, en vez de producir, no sé, un promedio de 83, ¿sí? De 83, ¿sí? Produjo 15, ¿se dan cuenta? Si en alguna de estas me sale una imagínense que en vez de tener mazorcas por hilera, una me tuviera, no sé, 20 mazorcas por hilera, si eso fuera así, ¿sí? Que a lo mejor conté una hilera y en una hilera habían 20 mazorcas, eso va a ser pérdida, no es la realidad, ¿sí? No es la realidad. La realidad, el promedio de la realidad es un poco distinto, o sea, pero esto me va a afectar, esto ya sé que es una pérdida que tengo que considerar, ¿sí? Si fuera así, entonces todo eso poquito, todas esas cosas raras que pasan del campo, tú decís, oye, de repente una planta no produjo tanto, todo eso se va a considerar como pérdida, ¿sí? Entonces, en este caso, mis pérdidas, ¿sí? Son un 10%. Entonces, la realidad de lo que estoy produciendo, ¿sí? No son eso. La realidad es que en verdad, si tengo un rendimiento real de eso, sería esto. ¿Sí? Si yo asumo que tengo un 10% de pérdida, en verdad lo que estaría produciendo es eso. Y ya dijimos, bajo 15.000 kilos por hectárea, ando más o menos. ¿Sí? Ando más o menos. Entonces ahí es cuando uno se preocupa. Si yo tengo mucha pérdida, ¿sí? Es cuando me preocupo. Por eso generalmente, ¿sí? Por eso generalmente cuando uno está produciendo, ¿sí? Uno tiene que asegurarse de tener bien calibrada la maquinaria.
uno tiene que asegurarse de fertilizar bien, que no le falte el agua, porque lo que yo quiero es minimizar estas pérdidas, ¿sí? Que ojalá pierda lo menos posible, que ojalá, ¿sí? Que ojalá esta pérdida no fuera un 90%, que sea un 95%, o que en el fondo yo traté de controlar lo más que podía, lo que hablaba el otro día de este profesor, que yo decía que basureaba un montón a la gente porque en verdad sus pérdidas eran del 10%, del 8%. Él decía que él perdía entre un 3 y un 5%. No perdía más de eso. Entonces se ajustaba súper bien lo que él producía a la realidad, ¿sí? O sea, su rendimiento esperado se ajustaba mucho a lo que era la realidad. Entonces, a veces cuando yo digo, hay que calibrar la máquina fertilizadora, hay que tener súper claro cuánto va a regar, hay que tener súper claro las distancias, que ojalá mi marco de plantación, ¿sí? Sea lo más parejito y ordenadito posible. Esto que yo les contaba, que uno se paraba en las filas de este profesor, ¿sí? En la fila del maíz, se veía todo como paramilitar hacia atrás, ¿sí? Que se veían en línea recta todos los maíces. Pucha, era porque con eso él se aseguraba de que su rendimiento esperado fuera lo más parecido al rendimiento real. Él decía, yo no tengo esta desproporción, yo no paso de reducir un 100% a un 90%, ¿sí? Yo a lo mejor estoy aquí, en el 95%, ¿sí? Entonces yo produzco el 95%, él decía, estoy produciendo, voy a ver, 148 por 0,95. Si yo produjera ahí, fíjense, ahí ando bien. 15.340. Ahí ando bien. Eso es una buena producción, ¿sí? Él producía así. ¿Se dan cuenta? Ahí él ya se mantenía dentro de las producciones aceptables dentro de Chile, entre los 15.000 y los 18.000 kilos por hectárea. Eso, ¿sí? En el fondo yo siempre quiero que este porcentaje de producción se acerque lo más posible al 100%, ¿sí? En Chile hay agricultores que producen con un 20%, ¿sí? O sea, que producen acá con un 20% de pérdida, ¿sí? Hay harto agricultor que produce con esos márgenes de pérdida, ¿sí? Lo ideal es que eso no pase. Lo ideal es que, lo vuelvo a repetir, que yo calibre la máquina, que una lata calibra las máquinas, pero que la calibre, que calcule bien cuánto fertilizante voy a ocupar, ¿sí? No de menos ni de más, que calcule bien los tiempos de riego que voy a ocupar, no de menos ni de más, ¿sí? Todo esto es la próxima unidad, ¿sí? En un fondo, adecuar cada una de las labores que yo tengo que hacer con mi cultivo, ¿sí? Adecuarlas para que esto no sea una pérdida de 20%, que sea ojalá una pérdida del 5%, ¿sí? Hay otro ejercicio, no lo vamos a hacer, estamos un poco en la hora, ¿sí? Pero lo que les puedo dejar de esto, ¿sí? Para que lo vean, les puedo dejar la fórmula, ¿sí? Hay una fórmula que pueden calcular las cosas, ¿sí? Se las voy a poner aquí, esto se lo voy a subir, todo esto se lo voy a subir, ¿sí? Con esa fórmula, si quieren después ustedes, el trigo se trabaja un poco distinto, ¿sí? Pero lo pueden hacer ustedes y lo podemos revisar la próxima semana, ¿sí? Cuando tengamos clase el lunes, pero esto es lo que se ocupa, ¿sí? Ese coeficiente que está ahí es la cantidad de pérdida, ¿sí? O sea, asumiendo la pérdida, ¿sí? Entonces acá está, esto es para trigo. Se hace un poco distinto, porque en el trigo, no acuérdense que yo no cuento filas ni cuántos granos hay por fila, ¿sí? En el trigo no nos importa eso, nos interesa cuántas espigas hay, cuántos granos hay por espiga y el peso de 1000 gramos. Lo vimos, los componentes de rendimiento del trigo, así como de la avena, así como de la cebada, son distintos, porque ahí estoy produciendo espiga, no estoy produciendo choclo, ¿sí? Pueden verlo ahí, estos son los componentes del rendimiento, espigas por metro cuadrado, granos por espiga y el peso de 1000 granos, ¿sí? Si quieren lo intentan hacer, se los dejo de tarea, lo podemos revisar el lunes, ¿sí? Y esto se los voy a subir con el ejercicio resuelto, ¿sí? Se los voy a poner acá, clase luminosa, voy a ponerle acá resuelto, ¿sí? Se los voy a subir así, resuelto. Con el ejercicio resuelto. ¿Sí? Se los voy a subir ahí, eso, ¿sí? Para que lo revisen, lo pueden revisar con más calma, ¿sí? Los cálculos y todo eso, ¿sí? Sin miedo, ¿sí?
Como yo digo, le contaba ayer lo que me decían en otra sección, profe, yo te tengo, en verdad, lo que me da más miedo es salir de noche sola, me decía la chiquilla. Y sí, las matemáticas asustan, pero no dan tanto miedo como a la chiquilla salir sola de noche, ¿sí? Caminando por la calle. Así que eso, chiquillos, voy a dejar hasta acá. Como digo, intenten hacer el del trigo, es más sencillo, ¿sí? Esto es la fórmula que se ocupa para de cálculo para el rendimiento, ahí lo pueden tratar de realizar, ¿sí? Se los dejo de tarea, no obligación la tarea, en el fondo el que quiere lo hace, pero un poco para que sigan practicando esto, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Aquí se estima una pérdida de un 15%. Entonces lo podemos revisar la próxima semana. ¿Sí? Voy a dejar eso hasta ahí, chiquillos. Les pido disculpas de nuevo por el lapsus que tuve aquí al final, pero un poco torpe, ¿sí? Me pasa, ¿sí? La matemática la puedo solucionar, pero no son muy fuertes, ¿sí? Entonces tengo que ir más lento, y a veces me apuro mucho. Ya, chiquillos, los dejo, que estén muy bien. Este se lo voy a subir, ¿sí? Voy a dejar hasta acá. Nos vemos, chiquillos. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, profe. Chao.